Un gusto a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo de investigación formativa realizado en el curso de gestión de proyectos, el cual tiene como título el análisis e interpretación de los estados financieros proyectados y su influencia en la toma de decisiones del emprendimiento Ecosuma, en los periodos 2025 a 2029. Cabe resaltar que la importancia del análisis financiero proyectado en los emprendimientos. Para esto tenemos que centrarnos en el contexto empresarial. Este contexto se muestra que es dinámico, fluctuante, volátil y entonces nos lleva a la necesidad de comprender y proyectar la situación financiera para así poder realizar la toma de decisiones efectivas, estratégicas y acertadas, tanto en emprendimientos como en negocios. Por ello, este análisis va a permitir anticipar los riesgos porque vamos a identificar oportunidades, identificar amenazas y vamos a planificar con una precisión más efectiva. Asimismo, el emprendimiento Ecosumac, que es una alternativa saludable con respecto al cuidado de salud bucal, propuesto durante el semestre académico, muestra un adecuado uso de estas herramientas financieras. Y esto se va a demostrar al final del trabajo de investigación, puesto que ante un buen uso de esta herramienta financiera se puede mejorar la gestión operativa estratégica del mismo emprendimiento. Asimismo, esta investigación tiene como finalidad determinar cómo influye dicho análisis e interpretación en estos estados financieros que son proyectados en la toma de decisiones. Para eso vamos a continuar analizando el problema. El problema principal es cuál es la influencia del análisis e interpretación de los estados financieros proyectados en la toma de decisiones de emprendimiento, la variable dependiente con la independiente. Asimismo, el problema específico 2 y el problema específico 3 y 4 van a buscar determinar la relación entre las dimensiones de estas variables. Por ejemplo, entre el análisis vertical y las decisiones operativas, entre el análisis horizontal y las decisiones de inversión, entre el uso de ratios financieras y las decisiones de financiamiento, entre el diagnóstico de la información financiera y las decisiones estratégicas. Asimismo, los objetivos va a ser determinar esta influencia e identificar las relaciones. Obviamente, como mencionó, determina la influencia entre variables y identificar las relaciones entre dimensiones, ya mencionadas. La hipótesis va a hacer comprobar que sí existe una influencia y si existe una relación. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la justificación de realizar esta investigación? Teóricamente, buscamos aportar un conocimiento mayor sobre el análisis de financieros, pero no solo ahí, buscamos análisis financieros proyectados y cómo estos impactan en las decisiones empresariales y estratégicas, pues combinan la teoría con la práctica. Asimismo, la relevancia social es que buscamos brindar herramientas aplicables para que otros emprendimientos que se encuentren en este mismo contexto empresarial al apliquen una planificación financiera sólida y sostenible, o por lo menos se animen a implementarla. Además, la utilidad metodológica consiste en que vamos a usar instrumentos validados por expertos y que son aplicados en ese contexto del emprendimiento Ecosumac, puesto que va a fortalecer la confiabilidad de los resultados que nosotros vamos a encontrar. Asimismo, en los aportes que estamos esperando es promover, como mencionamos, la cultura financiera en la toma de decisiones en los emprendimientos y asimismo reducir la incertidumbre que sostienen en el mercado laboral, puesto que buscamos mejorar la sostenibilidad de estos a largo plazo. Ahora, comprendemos que hay dos variables, análisis e interpretación de estados financieros proyectados y la toma de decisiones. La primera es el proceso en el cual se evalúa información contable, pero no vamos a evaluar información contable de un periodo ya validado. Vamos a evaluar un periodo que va a ser proyectado a futuro. Por lo cual vamos a prever, vamos a anticipar el desempeño de este emprendimiento o empresa en todo caso, mediante herramientas que van a ser las dimensiones, ¿no? Análisis vertical, horizontal, ratios financieras y el diagnóstico integral de estos resultados. Por otro lado, la toma de decisiones, donde consiste en que el encargado o la persona capacitada en la gestión de la empresa pueda seleccionar la mejor opción entre diversas alternativas que han contemplado. Esto con el fin de alcanzar los objetivos empresariales que se ha planteado la empresa en un determinado tiempo o periodo. Asimismo, vamos a encontrar decisiones de operación, de inversión, de financiamiento y estratégicas, que son las dimensiones.
Entre las teorías que vamos a centrar nuestra investigación está la teoría del análisis financiero, que busca analizar de forma cuantitativa, evaluando los resultados para diseñar estrategias a partir de los datos que tiene la empresa o emprendimiento. Pero sin embargo, el enfoque sinérgico, que es de Scagliari 2020, nos comenta que hay que mezclar el análisis cuantitativo con la interpretación cualitativa, por lo cual esto puede brindar una visión más completa de esta situación o contexto empresarial, puesto que se influyen factores internos, externos y cómo estos resultados afectan o evidencian la situación económica financiera de la empresa o emprendimiento. Y también está la teoría de las decisiones de Flores y Sánchez de 2018, que comenta que el ser humano toma decisiones de forma constante a lo largo de su vida y que éstas deben basarse en información precisa. Por lo cual, por último, está la teoría de la toma de decisiones racionales, de Alca et al. Junto con Reyes et al. En los diferentes años 2020 y 2021, en lo cual se busca que las decisiones deban tomarse de manera lógica y estructurada, primero recolectando datos, evaluando alternativas y por último seleccionando la opción más viable y óptima y que brinde el mayor beneficio al emprendimiento o negocio, obviamente en los diferentes contextos que se puedan evaluar. Entre los antecedentes vamos a mencionar lo más importantes a nivel internacional y nacional. A nivel internacional vemos a Dorado 2022 de México, que comentó que para predecir la quiebra o riesgos crediticios en baja, se puede evaluar la salud o situación financiera de una empresa para demostrar su utilidad en un análisis a largo plazo, un análisis proyectado. Por otro lado, Nieto y Cuchiparte 2022 en Ecuador señalan que al tener la empresa una buena estructura o solidez financiera que se ve complementada por un análisis constante, proyectado o análisis de un periodo ya determinado, va a facilitar las decisiones oportunas y rentables en el negocio. A nivel nacional, en Lima, Pérez 2021 comentó que el uso de ratios, sea de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión, influyen positivamente en la toma de decisiones empresariales. Por otro lado, en Pucallpa, López y Sánchez 2021 nos comentan que hay una incidencia significativa entre el análisis de estos estados financieros con la toma de decisiones operativas estratégicas en el sector comercial del distrito. Y por último, en Tarapoto, Saavedra 2022 nos comenta que ante una falta de análisis financiero, se genera una gestión financiera, operativa y administrativa deficiente a largo plazo. Ahora, conociendo la metodología, vemos que el diseño y enfoque del estudio va a ser aplicado, puesto que vamos a usar bases teóricas, correlacional y explicativo en nivel, porque vamos a buscar relacionar o determinar una relación o influencia entre variables, explicándolas entre la causa y efecto. El diseño va a ser no experimental, puesto que no vamos a manipular las variables, y de corte transversal, puesto que se va a realizar en un determinado periodo de tiempo. Y va a ser de un enfoque cuantitativo, puesto que vamos a determinarlo mediante pruebas estadísticas. Entre la población que hemos determinado va a ser conformado por 120 estudiantes de contabilidad que han escuchado este proyecto de los socios o los fundadores del proyecto Ecosuma. Sin embargo, vamos a realizar la fórmula para población finita y vemos determinado que va a ser 109 estudiantes que cumplen con un muestreo estratificado y semiprobabilístico. Asimismo, vamos a usar el instrumento AIEP-TD, que significa el análisis e interpretación de los estados financieros proyectados en relación a la toma de decisiones, que contiene 24 ítems con 8 dimensiones en cuestión, que al ser pasado por el software SPSS, se determinó que tiene un alfa o confiabilidad de 0.97. Además, estas preguntas van a estar en una escala de Likert de 1 a 5, es decir, de nunca a siempre. Por lo tanto, el análisis estadístico se va a realizar mediante el programa SPSS y se vamos a realizar algunas pruebas estadísticas como son normalidad, regresión lineal, coeficiente de Spearman, chi cuadrado y Kruskal-Wallis. Bueno, en este caso los resultados, que son las generalidades respecto a los encuestados, que son estudiantes de contabilidad, vemos que ellos se están especializando mayormente en finanzas y en menor grado auditoría. También se encuentran tributación y costos. Y vemos que no hay una diferencia significativa entre el sexo femenino ni el masculino. Y también si hay niveles de estudios, el mayor frecuente son los estudiantes y una menor frecuencia los licenciados, que están estudiando su segunda carrera, obviamente, y también están los bachilleres. Según el estado civil, vemos que la mayor ponderancia son los solteros y en una menor grado son los divorciados y viudos, y también se encuentran los casados. Entre la edad de los secuestrados, que han sido mayormente entre
han respondido a la encuesta está entre el rango de 25 y 27 y en un menor rango está lo de 19 y 21. Ahora, cuando vemos los resultados según los objetivos, vemos el primer objetivo específico 1, que busca determinar la relación entre dimensiones, que son el análisis vertical y las decisiones de operación. Vemos que en el gráfico de dispersión lineal se muestra una correlación alta y en la tabla cruzada vemos que los mayores datos se encuentran en los niveles altos de ambas dimensiones y la prueba de normalidad nos indica que a un nivel de significancia de 5%, las dimensiones no son normales, por lo que se debe realizar el coeficiente de Spearman, que nos indica que tiene una correlación alta, lineal alta, y ante un p-valor menor a un nivel de significancia del 5%, nos indica que hay una correlación entre las variables. Por ello se realiza la prueba de independencia de chi cuadrado, la cual que nos indica que a un p-valor con un nivel de significancia del 5% es menor y nos indica que hay una relación entre las dimensiones. El objetivo específico número 2, que es la relación entre las dimensiones de análisis horizontal y las dimensiones de inversión, observamos lo mismo, una dispersión que no lineal que nos indica que hay una correlación en tanto entre los valores más frecuentes en la tabla cruzada los vemos en los niveles altos de ambas dimensiones. La prueba de normalidad nos indica que los valores no son normales y se debe realizar el coeficiente de Spearman, que nos indica que de ser de 0.581, que nos indica una correlación alta, y un p-valor que nos menor a 5% en significancia, que nos indica que hay una correlación entre las variables. Se realiza la prueba de independencia de chi cuadrado a sí mismo y al ser menor al 5% nos indica que hay una dependencia entre ambas dimensiones. En el objetivo específico número 3, que busca determinar la relación entre las dimensiones de ratios financieras y decisiones de financiamiento, vemos que en la tabla cruzada el mayor valor de datos frecuentes está en los niveles altos y las pruebas nos indican que las dimensiones tienen datos que no son normales, por lo que se realiza el coeficiente de Rho-Spearman, que nos indica que tiene una correlación alta y lineal por el 0.748 y un p-valor menor a una significancia del 5% nos indica que las dimensiones están relacionadas, por lo que se realiza la prueba de chi cuadrado, que nos indica que hay una dependencia entre variables, puesto que se tiene un p-valor menor a un grado de significancia del 5%. En cuanto al objetivo específico 4, vemos la relación entre las dimensiones de diagnóstico de la información financiera y las decisiones estratégicas. Vemos que en la tabla cruzada los mayores valores se encuentran en los niveles altos de ambas dimensiones y al aplicar la prueba de normalidad vemos que los datos no son normales en ninguna de las dimensiones. Asimismo, se debe aplicar el coeficiente de Rho-Spearman, que nos indica que hay una correlación alta por un coeficiente de 0.652 y a un p-valor de menor a un nivel de significancia del 5% nos indica que la correlación entre las variables es significativa. Así vemos que al realizar la prueba de independencia, vemos que a un nivel de significancia del 5% se cumple que hay una dependencia entre las variables. Por último, en el objetivo general que buscamos determinar la influencia de la variable independiente análisis e interpretación de los estados financieros proyectados con la variable dependiente toma de decisiones en el emprendimiento de Consumac, procedimos a realizar unas pruebas más minuciosas. En este caso, buscamos determinar si la regresión lineal es viable en estas variables, por lo que se realizó la prueba de normalidad de los residuos no estandarizados. Y vemos que los residuos no estandarizados cuentan con datos que no son normales, por lo que volvemos a realizar la prueba de normalidad entre los puntajes de la variable con los niveles de la otra variable. Vemos que a un nivel de significancia del 5%, a un nivel alto, no los variables no son normales, mientras que a un nivel moderado sí hay valores normales. No se consideró el nivel bajo, puesto que las ediciones mantienen de forma constante. Por lo que esto nos indica que al ser uno de estos no normales debemos realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que al aplicarla nos dice que al tener un grado de significancia menor al 5% se debe rechazar la hipótesis nula. Por lo que vamos a realizar la tabla de comparaciones y vemos que entre las muestras que son bajo y moderado vemos que hay un nivel de significancia mayor, un nivel bajo y alto, el nivel de significancia sigue siendo mayor, mientras que en los niveles moderados y altos la prueba nos indica que a un nivel de significancia es menor.
por lo cual nos indica que hay una influencia de la variable independiente con la variable dependiente. Por último, vamos a estar terminando viendo esa parte en la discusión, en la cual vemos que con respecto al objetivo general, vemos que este hallazgo se validó con lo encontrado por Palomino, que encontró un RO similar al obtenido en nuestro estudio y concluyó que lo más importante, el análisis financiero proyectado es esencial para lograr una gestión eficiente, no solamente administrativa ni operativa, sino para gestionar los recursos y ejecutar sobre todo la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, respecto al objetivo específico 1, vemos que Pérez 2021 evidenció que un análisis vertical previo a las tomas de decisiones en general permiten identificar cuáles son las áreas críticas y poder determinar cuáles son los gastos y costos que se deben optimizar para obtener un mayor margen de utilidad. Por lo tanto, en el objetivo específico 2, vemos que Condori 2024 nos dice que encontró una correlación similar a la nuestra y que nos dice que el análisis horizontal permite detectar tendencias de crecimiento o deterioro financiero, que es lo más importante, puesto que no va a permitir o le permite al emprendimiento o negocio decidir si debe reinvertir, expandirse o ajustar sus planes de inversión. Mientras que en el objetivo específico 3 nos comenta Fasabi 2023 que obtuvo una correlación significativa similar a la nuestra, pero la analizó según los indicadores, que son liquidez, rentabilidad, endeudamiento y gestión. Comprobó de esta forma que estos ratios permiten evaluar la viabilidad y así poder determinar si debe recurrir la empresa a un capital externo o interno para poder alinearse a los objetivos de la empresa y poder determinar una decisión financiera apropiada. Por último, en el objetivo específico 4, Agarie y Alfaro 2022 nos confirman que si no se encuentra con un diagnóstico financiero concreto de la situación financiera o económica de la empresa, no se puede realizar una planificación financiera ni tributaria y por lo tanto no se pueden aprovechar las oportunidades de crecimiento ni prevenir contingencias que puedan ser necesarias para el emprendimiento o negocio y así poder maximizar los recursos. Ahora, para concluir ya el trabajo de investigación, vemos las conclusiones, en las cuales se determinó que sí existe una influencia entre el análisis de interpretación de los estados financieros proyectados con la toma de decisiones dentro del proyecto Ecosumac o emprendimiento. También se determinó que el impacto vertical impacta y se relaciona con la decisión. El análisis horizontal guía las decisiones de inversión, puesto que tiene una relación con esta. Los ratios financieros son claves para el financiamiento, que ya lo hemos demostrado en la discusión, y tiene una relación según las pruebas estadísticas. Y el diagnóstico integral o diagnóstico financiero mejora las decisiones estratégicas, puesto que al tener una base de lo que está la situación de la empresa, no va a permitir aprovechar las oportunidades y prever los riesgos a los cuales se enfrenta la empresa o el negocio. Por lo tanto, se determina que un análisis financiero estratégico va a poder mejorar y reducir la incertidumbre, puesto que se van a tomar decisiones estratégicas de forma acertada. Por lo tanto, se recomienda: primero, fortalecer la capacitación del análisis financiero proyectado en el caso de los emprendimientos. Asimismo, se busca sistematizar herramientas financieras analíticas. En este caso va a ser análisis financiero, análisis horizontal y la aplicación de los indicadores o ratios financieros. Por ello se debe implementar una cultura una cultura financiera saludable dentro de la empresa. Es decir, que se tomen decisiones informadas, que se basen en datos. Estos datos se van a obtener mediante el análisis financiero de estos estados presentados. Asimismo, se busca difundir estos conocimientos no solamente a estudiantes o a conocedores sobre el campo, sino a otros emprendimientos locales y así poder difundirlo y fomentarlo y así mejorar la sostenibilidad y el crecimiento estratégico a largo plazo en estos. Agradezco mucho su atención en este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.